Hola traders, bienvenidos a esta nueva clase de la maestría en trading de la Casa del Trade. El día de hoy vamos a comenzar conociendo la primera figura geométrica, como nosotros lo conocemos, figuras chartistas que se van formando en el mercado. De la manera más objetiva y clara posible para que ustedes sepan en qué momentos y en qué lugares del mercado y en qué tendencias nosotros las podemos encontrar. El día de hoy vamos a conocer lo que son el doble techo y el doble suelo. Estas figuras son de cambio de tendencia. Lo vamos a ir explicando, como les digo, mediante vayamos avanzando. Bueno, traders, entonces, sin más que añadir, comencemos. Ok, polilla. Las figuras chartistas. Esto ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Ya sabemos que son figuras geométricas que se forman durante un periodo concreto por el movimiento de las cotizaciones de una acción. Las podemos conocer como figuras chartistas o, como a mí me gusta, estructuras del precio. Se van formando. También sabemos que hay dos tipos de figuras: de cambio de tendencia y las de continuación de tendencia. Esto hay que saberlo identificar muy bien y separarlos, porque no es lo mismo. Y vamos a saber qué figuras encontramos en cambios de tendencia y qué figuras vamos a buscar para una continuación de tendencia. Y también vamos a conocer de ambos tipos de figuras sus características, que son comunes. ¡Qué agradable sujeto! Continuando, traders. Las características es la primera y la más importante: tener una tendencia definida. Y no me refiero a una sola tendencia, sino a tres mínimo: nuestra tendencia principal, nuestra tendencia secundaria y la tendencia terciaria, se podría decir, donde nosotros vamos a meter las operaciones. Ahí es donde nosotros vamos a buscar nuestras figuras chartistas, vamos a buscar patrones de vela, porque los soportes y resistencias, canales, figuras, habíamos visto rectángulos, incluso los rectángulos la podemos buscar en la tercera, pero soportes y resistencias, en líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, las zonas institucionales, todo aquello que hemos ido aprendiendo en la maestría, siempre la tenemos que buscar en la tendencia principal y secundaria. Entonces acá, claro, la tendencia terciaria también tenemos que definirla, porque podemos estar operando, la principal puede ser alcista, la secundaria también alcista, y en la tercera nos podemos encontrar que estamos en un retroceso. Entonces eso es lo que tenemos que identificar muy bien, o sea, dónde estamos en este momento para utilizar cualquier figura, ya sea de continuación o de cambio de tendencia. ¿Ok? Entonces ese es el primero que tenemos que saber muy bien. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Y el segundo: cuanto mayor sea la formación, mayor será el movimiento resultante. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, cuando estamos operando, tenemos que hacer que el precio me muestre que está formando la figura que yo estoy identificando. No puedo adelantarme, no seamos cardíacos. No adelantemos las operaciones, dejemos que el precio fluya y nos muestre lo que quiere hacer, y ahí, cuando todas las condiciones de la figura que estoy buscando, el precio me las hace, entonces ahí es donde yo recién voy a reaccionar y voy a buscar ese patrón de velas, esa confirmación, esa confluencia que me ha dado el mercado, el precio, para yo hacer mi entrada, porque ahí vamos a tener, como dice acá, mayor será el movimiento resultante, ¿ok? Donde mayormente se va a formar. Si nosotros, en este caso, doble techos y doble suelos, yo ya hago mi operación en el primer pico, o peor aún, no espero que se forme el segundo pico y ahí meto mi operación en cambio de tendencia y el precio continúa. Es decir, no le he dejado al precio decirme. Tal vez el precio quería buscar un nivel más bajo y no me estaba formando el doble techo o el doble suelo. Entonces eso es una recomendación que se podría decir, ¿no? Cuanto mayor sea la formación, mayor será el movimiento resultante. ¿Ok? La tercera nos dice que las figuras que se forman en techos acostumbran tener mayor volatilidad y son de menor espacio temporal que las que se forman en suelos. Esto parte mayormente en la psicología de los traders. En la mayoría, no les voy a decir debe ser un 40-60 o
55-45, pero la mayoría de los traders prefieren hacer compras que ventas. Por eso es que el precio siempre va a buscar estos techos y siempre lo va a tratar de hacer lo más rápido posible. ¡Máxima potencia! Porque los retrocesos o los impulsos bajistas tienen mayor temporalidad para formarse, tardan en llegar a esas zonas. Podemos verlos en temporalidades mayores donde no hay tanto ruido, y ahí es donde se pueden confirmar esto de la volatilidad. Tiene el precio mayormente en compras. ¿Ok? Otro es el volumen. ¿Qué es el volumen? Pues la cantidad de títulos negociados de un activo. Tiene más importancia al seguir la dirección del mercado y del lado ascendente. Lo mismo que habíamos hablado acá. El precio prefiere llegar a estas zonas con mayor volumen y con menor tiempo de, como dice acá, en menor espacio temporal. ¿Ok? Bueno, estas son las características que pues son comunes en ambos, para cambios de tendencia o continuación de tendencia en figuras chartistas. Continuando, traders, vamos a ver la primera figura, que es el doble techo. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Como dice acá, se caracteriza por tener dos máximos similares en un nivel concreto y se produce después de una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos hablado de que los impulsos tienen 5 movimientos: 1, 2, 3, 4 y el quinto. Entonces, acá me dice, se caracteriza por dos niveles máximos. Acá ya tenemos el primer máximo y acá se cumple el segundo. Y la vamos a buscar cuando después de una tendencia alcista, es decir, cuando ya está terminando. El mercado es fractal, así que aquí va a haber los 5 movimientos. Y si queremos verlo de más chiquito, acá va a estar los 5 movimientos. Entonces nosotros tenemos que identificar en temporalidades: tendencia principal, alcista; secundaria, alcista; terciaria, igual, ya llegando a su último impulso. Entonces ahí es donde nosotros identificamos el pico, el primer pico y el segundo. Entonces siempre cuando la tendencia está terminando, en el quinto movimiento, no en este. Acá también podemos buscar un doble techo porque va a haber un retroceso, ¿no? Pero es preferible siempre operar en el último movimiento, donde ya sabemos que el precio va a cambiar de tendencia. Somos la resistencia. ¿Eh? Somos la resistencia. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Ya hizo los 5 movimientos. Ahora va a ser su retroceso de los 3 movimientos, para luego posteriormente pues seguir con la tendencia o cambiar la tendencia ya a bajista, ya no así al alza. Después nos dice, una vez se ha producido la figura, la caída tiene una proyección de como mínimo la distancia entre el techo y el suelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio me hace este punto B, me hace un soporte. Entonces, cuando ya el precio trata de romper esta zona para buscar ese alto más alto y no puede hacerlo, y los vendedores rompen este soporte, entonces la proyección que tiene la caída va a ser igual a lo que se ha formado acá arriba, a la misma distancia. Acá nosotros podemos poner, operando Forex, podemos poner acá nuestro stop loss un poco más arriba de esta zona para cuidarnos de algún mechazo, y nuestro primer take profit podría ser hasta esta zona. Ya podemos buscar el TP2. Para los que no conocen aún esos términos de Forex, lo vamos a ir explicando en otras clases, pero ahora estamos netamente figuras chartistas, y pues los que operamos binarias también podemos tener una zona de expiración porque la proyección es hasta aquí abajo. Entonces podemos hacer entradas de 15 minutos viendo siempre cuánto es el espacio, con cuántas velas llegó hasta esta zona, porque van a ser similares. De velas podemos hacer para poner nuestra expiración en una operación. Y las siguientes: cuanto mayor sea la amplitud de los precios y el tiempo de construirse la figura, mayores serán las probabilidades de un cambio bajista. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el precio, como habíamos hablado, el precio es fractal, tiene sus micro tendencias. Entonces
yo tengo que esperar a que el precio me realice sus movimientos. Ya sé que está viniendo un impulso, entonces me va a hacer los 5 movimientos. Tengo que esperar a que el precio me haga los 3 movimientos. No tengo que entrar, es decir, que se me pinte simplemente con una vela. Es decir, no tratar de hacerlo inmediato, porque a veces el mercado me puede formar en este pico un doble techo pequeño, pero eso no quiere decir que este sea, es decir, no buscarlo en temporalidades pequeñas, porque ahí existe mucho ruido. Tenemos que esperar a que temporalidades mayores me estén formando el doble techo, es decir, que haya movimiento de velas acá, que llegan acá, es decir, este espacio con amplitud se vaya formando esta figura de doble techo, y no así en movimientos cortos, es decir, porque el ruido que forman en temporalidades menores nos pueden hacer falsas señales. No puede ser que se esté formando un doble techo, sino puede ser otra cosa que el precio me quiera informar en esa temporalidad pequeña. Entonces nosotros tenemos que esperar a que el precio siempre vaya formando la estructura con movimientos de velas, con micro tendencias, para estar seguros de que sí se trata de un doble techo y no así un engaño del mercado. Entonces a eso se refiere este tercer punto, que debemos dejar que el precio con tiempo se forme, es decir, las figuras que estamos buscando. Entonces, eso es, se podría decir, las características generales, pero ahora vamos a ir a lo específico. Para un doble techo, ¿qué tengo que buscar? Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¿Qué buscamos? Primero, que el precio llegue a un punto A, en el que para y retrocede. El volumen es alto. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, viene de un movimiento alcista. Entonces viene con fuerza. Este es su último impulso, se podría decir, ya que aquí habrá venido así, venía ya terminando el quinto movimiento, y por lo que el volumen es alto, ¿sí? Con fuerza. Después nos dice que el precio retrocede al punto B con menor volumen que el anterior, es decir, viene su retroceso, y como pueden ver llega casi a nuestro último soldado en el ejemplo, que es una zona donde siempre el precio retrocede y nuevamente busca hacer ese alto más alto. Pero como les digo, esto ya estaba terminando, por eso es que decimos siempre buscar este patrón, esta figura, esta estructura de doble techo en el último movimiento de impulso que hizo el mercado, del impulso alcista, porque ahí es donde ya el precio va a mostrar debilidad, porque no puede seguir subiendo, que ya llegó al top, a su máximo. Entonces lo que el precio va a hacer, va a tratar de buscar un alto más alto. Los niveles no siempre pueden ser iguales, como en este ejemplo. Como pueden ver, llegan al mismo punto. Puede haber un mechazo más alto, terminar acá arriba, pero necesariamente tiene que respetar esta zona, esta primera zona del punto A. Puede pasar por un mechazo o puede pero no puede romperlo con el cuerpo. Quizá puede romper con el 40% de la vela, pero no así con más del 60%, que ahí estaría rompiendo y yo tendría que esperar a qué me está haciendo el precio. Puede que también retroceda, entonces en la zona donde yo voy a marcar se va a extender hasta ese lugar, ¿ok? De mi resistencia. Pero en este caso, como dice acá, termina acá y el precio retrocede y trata de buscar romper la zona. Después el precio vuelve a subir y se para en el punto C, que es acá, a la misma altura que el punto A, pero no siempre. El volumen en esta subida se vuelve a incrementar, pero en menor medida que en la subida del punto A, obviamente, porque acá ya no tiene mucha fuerza como la que tenía en este impulso, entonces es de menor fuerza. Por ende, yo ya sé que el precio ya no puede seguir subiendo y va a caer. Que no, maestro, pero pues así es la costumbre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El precio disminuye del punto C hasta el punto D. Llega a esta zona con menor volumen. Llega suave, pero al romper el punto D encontramos el punto de venta, porque el precio subió un poco y aquí es el rompimiento. Y esta zona
es mi punto de venta. Es decir, yo acá ya sabemos marcar soportes y resistencias. No nos basamos en una línea, nos basamos en una zona. Entonces yo voy a buscar, ¿qué voy a buscar? El retroceso, el retesteo a esta zona. Y ahí en opciones binarias yo puedo hacer mi entrada, siempre hacerla a 1 minuto, 1 minuto y medio en cuanto llega a esta zona para pues hacer mi venta, ¿ok? O para más seguridad, como ya conocemos la fractalidad del mercado, ya sabemos que aquí me hizo un fractal bajista. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a esperarlo en mi último soldado. Entonces ahí para Forex podemos entrar nuestro stop loss según el riesgo que manejamos acá y nuestro take profit 1.3, es decir, acá, o como dice acá, el último. El punto tiene proyección hasta el punto E, que será nuestro objetivo de salida. El objetivo de la distancia coincide con la distancia del punto C al punto D. La misma distancia del punto C al punto D yo la voy a proyectar pues para hacer mi salida del mercado y llevarme todos esos pips de ganancia, ¿ok? Pero siempre sabiendo que el precio va a retroceder, porque el precio siempre hace, después de un impulso 1, 2, 3, 4, 5, viene 1, 2, 3. Entonces, para opciones binarias podríamos haber entrado acá en corto, o para mayor seguridad esperar a que haga ese tercer impulso para nuevamente ya irse en una tendencia bajista. Entonces estos son los pisitos específicos que nosotros tenemos que buscar para identificar esta figura de doble techo, que se cumpla todo, que llegue a un punto A en el último impulso, es decir, en el movimiento 5 me muestre lo más alto que ha llegado y ahí hacer mi resistencia de cuerpo a mecha. Después voy a esperar que el precio llegue, que baje aproximadamente hasta mi último soldado, puede bajar un poco más y nuevamente suba, pero con no mucha fuerza, cosa de que el precio nuevamente se detenga acá. Tienen que ser del mismo nivel, no puede romper la zona que hemos marcado de nuestro cuerpo a mecha, en el que puede pasar por un mechazo, pero siempre cerrando por debajo, y luego pues que me rompa la zona del punto D para encontrar mi punto de venta. Después el retesteo y vámonos en proyección hasta el punto E para tomar toda esa ganancia. En este pueblo, a eso se le llama estrategia. Podemos ver otros ejemplos donde acá me muestra el doble techo. Como pueden ver acá se estaba volviendo, venía de un impulso fuerte alcista, termina acá, la línea tendría que ser ahí por decir, de cuerpo a mecha, el retrocede el precio, acá es mi zona, pero ¿qué pasa? El precio llega hasta esta zona, ya no puede romper la zona de venta para encontrar mi zona de venta, y ¿qué hace? Pues rompe todo. Entonces este no cumple con lo que es un doble techo. Entonces, yo ahí no puedo operar y voy a esperar a que haga quizá no estábamos en el último movimiento, en el quinto, puede que esto haya sido el tercero, el cuarto hace el retroceso con otras figuras y hace el quinto movimiento y último. Como pueden ver acá, el precio llega acá y con un poquito de vela rompe la zona, no termina por debajo, termina por encima. Entonces yo voy a seguir esperando y ya el precio cae, ¿no? Entonces yo voy a hacer esta zona ya mi zona D para buscar ese doble techo. Entonces este es mi punto 1, voy a buscar el punto 2 donde el precio acá rompe y rompe con cuerpo, pero es un falso rompimiento. Por eso les digo que tengo que esperar. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Cuando rompe así, yo tengo que esperar a que me muestre fuerza, es decir, que ya no siga subiendo, sino que caiga. Entonces en este punto cae con mucha fuerza esta zona, retrocede, ya tengo mi zona trazada, se podría decir que esto fue resistencia y aquí se vuelve soporte. Entonces esta es la zona todo, y el precio acá es donde me hace el rompimiento, un cuerpo. Entonces busco el retesteo y ahí es donde yo hago mi entrada, y miren cómo el
precio cae. Puede a veces buscar, como les digo, más arriba, pero ya esta es una caída que ya hizo uno, trató de retroceder, volvió a hacer mi fractal bajista, trató de subir, no tuvo fuerza, cayó nuevamente, y en este retroceso es donde nosotros ya definitivamente el precio no va a seguir subiendo. Entonces hago mi entrada. Entonces, traders, ese es un ejemplo. Siempre buscar esperar a que el patrón se vaya formando. Acá teníamos nuestra buena resistencia, falso rompimiento, y el precio cae de todas formas, y ahí es donde nosotros ya buscamos que se vaya formando el doble techo. Bueno, traders, entonces continuando, vamos a ver lo que es el doble suelo, que viene a ser igual, pero ya no en una resistencia, sino lo vamos a buscar en un soporte. Tiene las mismas tres características. Se produce cuando el precio se detiene después de una caída y se hace dos mínimos consecutivos en niveles similares, pero siempre tiene que ser la última caída, ¿ok? El quinto movimiento de un impulso bajista, para pues que se vaya formando sí o sí esta tendencia. Por eso es que les digo que no siempre podemos superar dobles techos, porque como vieron, tengo que esperar el quinto movimiento, y todas estas operaciones, entonces, ¿cómo las hago? Pues con otros patrones, con otras figuras de continuación que vamos a aprender, ¿ok? Aquí simplemente es de cambio de tendencia. Entonces, como estoy en una figura chartista de cambio de tendencia, sí o sí tengo que hacerla en el quinto movimiento. Acá yo busco un patrón de continuación. Entonces, por eso, siempre esperar la última caída, el último impulso. Luego, una vez que se ha producido la figura, la subida tiene una proyección de como mínimo la distancia entre el techo y el suelo, como les dije. Suelo y techo, la misma proyección, igual que doble techo. Cuanto mayor sea la amplitud de los precios y el tiempo de construirse la figura, mayores serán las probabilidades de un cambio bajista. ¿Qué quiere decir? Que hagamos fluir el mercado, hagamos que fluya el precio, que me muestre que sí está formándose un doble suelo y no pues ser cardíacos. Continuando, traders, aquí ¿qué vamos a buscar? Igual forma, tiene sus requisitos específicos. El precio llega a punto A en el que para la caída y retrocede. El volumen es alto, es decir, la caída venía fuerte, con fuerte volumen, y aquí para, lo detiene y listo, el precio sube. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En esa primera caída donde el precio ya no puede ir, marco mi soporte. Luego el precio sube, luego se prepara nuevamente la caída para buscar ese bajo más bajo, pero no puede superarlo. Llega con mecha, pero cierra por encima de la zona. Vendría a ser así. Todo esto es la zona. Entonces el precio llega, cierra por encima. Entonces ya me está diciendo que el precio no puede continuar a hacerme ese bajo más bajo. Entonces retrocede, es decir, se va formando, como dice acá. El precio vuelve a bajar y se para en el punto B, que es acá. El volumen a la misma altura, como les dije, puede ser con un mechazo que rompa, pero que cierre mayormente por debajo de la zona trazada. El volumen en esta caída se vuelve a incrementar, pero en menor medida que la bajada del punto A, obviamente. Llega con fuerza, pero no de la misma forma, que no lo rompe. El precio sube al punto B hasta el D con mayor volumen. Al romper el punto D encontramos el punto de compra, ¿ok? Entonces acá rompe, puede que sea un rompimiento limpio, directo, no así que esté chocando y aquí retroceda y recién rompe. Puede darse también esta situación. Rompa, entonces yo ¿dónde le voy a esperar? Acá. Que el precio retroceda un poco y ahí hacer mi entrada. No siempre va a retroceder a la misma zona, sino puede quedarse como acá, pero yo ya veo que hay debilidad. Acá me muestra una vela envolvente y en este retroceso yo puedo ya hacer mi entrada en proyección, siempre sabiendo cuál es la proyección, porque como pueden ver acá, esta es la proyección
que se va a copiar acá. A ver, entonces puede que haya rompimientos muy fuertes, como en este ejemplo. El precio rompa con cuerpo, poco retroceso, y pues para que yo no me quede, por ejemplo, en Forex, yo ya no hago mi entrada acá. Pude haberlo hecho, no sé, tal vez acá e irme en corto. ¿Por qué? Porque el espacio es pequeño y viene con mucha fuerza. Entonces yo al entrar acá buscando solamente esto de ganancia no es pues rentable, porque el precio se puede dar de vuelta. Con este mechazo haber tocado, ya retroceder y pues quemar mi stop loss. Pero en opciones binarias podríamos haber entrado acá a un minuto y medio, y pues ya hacíamos la ganancia. Pero hacerlo acá arriba puede que el precio haya subido hasta acá, retroceda, entonces ahí hacer import, porque ya estamos llegando a esta zona y esta zona nos va a rechazar. Puede que ahí recién busque el testeo, llegue y haga nuevamente el otro impulso o rompa. Entonces siempre saber cuánto espacio nos queda para que nos podamos mover. Mi mente es superior a la de los demás. Entonces, conociendo ya los requisitos específicos de un doble suelo, entonces vamos a ver ejemplos donde acá me muestra que viene de una caída muy fuerte, acá se detiene. Podríamos haberlo hecho de esta forma. Entonces el precio viene de una caída muy fuerte, se topa con este soporte, sube hasta esta zona, y ahí es donde nosotros ya esperamos a cómo se comporta nuevamente al llegar a esta zona. Como pueden ver, aquí aparece un patrón de vela de agotamiento. De una vela chiquita aparece una vela grandota, y ahí es donde nosotros podríamos hacer nuestra entrada en opciones binarias, claro, a un minuto, ¿no? Pero aquí, como pueden ver, respeta la zona, no la rompe, se queda dentro. Puede que haya roto el cuerpo de esta zona, pero la zona es todo, no es esta línea. Entonces el precio se queda acá, no puede romper, lo rompe con un mechazo, pero vuelve con un patrón de velas. Entonces nosotros aquí ya identificamos compra. Entonces el precio sube y lo rompe la zona con cuerpo, con dos velas, y el precio retrocede, retestea la zona y vámonos arriba, pero siempre cumpliendo los requisitos específicos. Una caída fuerte, su último movimiento de bajada, marcamos el punto A, retrocede, y ahí es donde nosotros ya marcamos la zona de venta. Si es rota, nosotros ahí es donde entramos, retrocede el precio y nos marca el punto 2. Entonces ahí es donde ya se está cumpliendo todo, y en este retroceso después rompe esa zona de venta. Ya tenemos nuestra zona de venta que es retesteada, y ahí es donde hacemos nuestra compra. Ok, al igual que en este ejemplo, como podemos ver, una caída fuerte. Acá se puede ver los 5 movimientos. En el último movimiento, ahí es donde yo hago mi resistencia. El precio va a ser los 3 movimientos, se queda hasta ahí, ya tengo mi zona. Voy a esperar qué hace el precio, cómo llega. No puede romper, hace un falso rompimiento, pero ya no puede. Y acá podíamos haber entrado, ya el precio ya no puede seguir bajando, pero nosotros esperamos a que haya ese rompimiento, es este, y el retesteo o pullback para hacer mi compra, ¿no? Ok, entonces siempre, traders, cumplir los requisitos específicos para encontrar un doble suelo o un doble techo. Si no, si operamos, si somos cardíacos, siempre el precio nos va a devolver y no vamos a perder. Siempre esperar. Y aquí mejor explica eso de que hacer correr el precio, es decir, que se forme con velas, con micro tendencias, para que
para que el pullback, para que la entrada sea lo más probable posible en compra. Siempre hacer que el precio continúe dibujándome la figura, no entrar inmediato. Podemos entrar en binarias, ¿por qué? Porque estamos en temporalidades, pero para hacer forex tenemos que ser exactos, agarrar un buen punto, saber dónde, porque cuando se forman el doble suelo ya podemos identificar dónde va a ir nuestro stop loss, dónde va a ir mi take profit, porque si no ha terminado de formarse, yo no puedo ya identificar esas zonas importantes y el precio me puede romper el stop loss. Tal vez yo trazo acá más arriba. Entonces siempre, traders, dejar fluir el precio, no desesperarnos por hacer esa entrada. Bueno, traders, espero que les haya ayudado bastante lo que hemos visto el día de hoy. Yo estoy seguro que sí. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Y nada, agradecerles por todo, por haber llegado hasta aquí en el video. Y nada, pues siempre seguir la recomendación de la tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Y nada, traders, eso sería la clase de hoy. Que tengan un excelente día. Chau, chau.